En 1922 se formó la Unión Soviética, una nueva nación que tendría un profundo impacto en todo el planeta. Surgiría de los restos del Imperio ruso tras una larga y sangrienta guerra civil. Rusia, tras la revolución bolchevique, era un país en absoluta agitación. Un brutal y sangriento choque de armas que intentaba acabar con un nuevo régimen antes de que pudiera hacerse con el control del país. Los bolcheviques triunfaron finalmente en 1922 y después vino la dura labor de intentar crear por primera vez en la historia un nuevo país socialista. De la nada, Vladimir Lenin se había convertido en el líder de la nación más grande del mundo y ahora imponía su voluntad. Lenin ganó la guerra y ganó la revolución. Lenin es una de esas figuras asombrosas que son verdaderamente decisivas en la historia. Uno tiene que entender que Lenin era un personaje autocrático que realmente no quería que nadie le sucediera. Eso mismo le ocurrió a la mayoría de personajes autocráticos de la historia. Pero Lenin tuvo un sucesor que demostró ser el más despiadado de todos los personajes, tanto con su propio pueblo como con sus enemigos extranjeros. Tras la revolución se percataron de que la Unión Soviética estaba rodeada de enemigos. No tenía ni un solo amigo en el mundo. Así lo sentían y probablemente tuvieran razón. Su única defensa fue construir un enorme ejército con muchos tanques y muchos aviones y muchos barcos. Cosa que hicieron. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética emergió como una nueva superpotencia mundial que igualaba al otrora poderoso Imperio ruso de antaño. Todos los que entonces éramos jóvenes veíamos grandes logros de la Unión Soviética. Lanzaron el satélite Sputnik, un fantástico logro científico. Llevaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, un logro fantástico. Así que la gente decía que veía a la Unión Soviética como un auténtico competidor comparable a Estados Unidos. Ahora, un siglo después de su formación, la Unión Soviética parece definir todo el siglo XX. La Unión Soviética, Episodio 2, Centenario. El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler puso en marcha la Operación Barbarroja, una gigantesca invasión militar contra la Unión Soviética. Se abrió el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y por un momento pareció que la Unión Soviética estaba condenada. Los primeros días, semanas y meses de la invasión alemana de la Unión Soviética fueron una catástrofe militar. Pero Rusia era tan extensa y los ejércitos rusos tan enormes que aunque los alemanes siguieron avanzando y avanzando, no fue suficiente. Con el paso del tiempo, se detuvo la máquina de guerra nazi. Fue detenida frente a Leningrado y frente a Moscú. Era absolutamente imperativo para los nazis apoderarse de Moscú antes de que comenzara el invierno. Y parecía que iban a lograrlo. Tomaron en particular las ciudades de Vyazma y Briansk, que están muy cerca de Moscú. Esto sucedió poco antes de que comenzara el invierno y parecía muy probable que también se apoderaran de Moscú. Sin embargo, Stalin ordenó que Moscú debía ser protegida a toda costa. Se percató de que era un gran botín para Hitler y estaba decidido a asegurarse de que los nazis no tomaran Moscú. Por lo tanto, crearon una increíble contradefensa de la capital. Es complicado pensar en una sola ocasión en la que otra nación haya invadido Rusia con éxito y llegar a... Ni siquiera los mongoles pudieron adentrarse más allá de los bosques y las ciénagas. Y Napoleón, por supuesto, cometió algunos errores terribles con los informes meteorológicos. Hitler cometió el mismo error. Y se dice que en Rusia es muy fácil entrar, pero que es imposible salir. Así que eso fue lo que ocurrió. Había mano de obra ilimitada, y esa fue la primera vez que tenían un verdadero enemigo. Habían tenido falsos enemigos que Stalin se había inventado, pero ahora tenían uno real.
Un logro asombroso de la guerra fue que durante los primeros 4 meses de la contienda, aproximadamente, se evacuó la industria pesada de Ucrania, especialmente de la ciudad de Kharkov, que iba a ser atacada. Trasladada cientos y cientos de kilómetros a un refugio seguro detrás de los Urales, y en cuestión de meses, entre otras cosas, la fábrica de tractores de Kharkov estaba en funcionamiento y produciendo tanques a pesar de la interrupción. ¿Cómo se consiguió? Es un milagro. La industria pesada fue desmantelada, trasladada en trenes a los Urales, rearmada y puesta en funcionamiento. Entonces produjeron tanques que eran realmente superiores a los alemanes. El D-72, que creo que todavía circula hoy en día, que podía... Los proyectiles simplemente rebotaban en ellos. Antes de poner en marcha la operación Barbarroja, Hitler estaba convencido de que la Unión Soviética estaba hecha polvo. Sin embargo, se trataba de un país y una sociedad inmensos, increíblemente poderosos y con una motivación extraordinaria, capaces de hacer cosas que jamás habríamos imaginado. Y así, los generales alemanes que no se habían asustado con los británicos o los franceses o los polacos, de repente sintieron esta sensación en el corazón. Sintieron que los rusos eran algo mucho más formidable, mucho más aterrador que todo a lo que se habían enfrentado hasta el momento. Y a medida que comenzaron aquellas batallas de invierno, alrededor de Moscú en el otoño y el invierno, en octubre y noviembre de 1941, a pesar de que Hitler estaba lejos de admitirlo, la mayoría de las personas más inteligentes en el círculo interno del Tercer Reich se dieron cuenta de que esa aterradora mano de hierro de la derrota los estaba mirando a la cara. Con el fin de contribuir a garantizar la victoria final, la Unión Soviética estableció rápidamente una nueva alianza con las potencias occidentales que antes la habían tratado con enorme recelo. Se formó una alianza pragmática. Y una vez que se reunieron en agosto de 1942, Churchill fue a ver a Stalin. De hecho, Stalin se encontraba en su mayor crisis bélica. Parecía que iba a perder todo el sur, los yacimientos de petróleo, Stalingrado y el Cáucaso. Pero Churchill llegó e hicieron una especie de trato, se convirtieron en una especie de... Se respetaban mutuamente. Entonces, Churchill le informó que aún no iban a invadir Europa o Francia, pero que lo harían, aunque por el momento debían generar un clima de confianza entre ellos. Así que los tres se reunieron en Teherán por primera vez en 1943. Allí realmente comenzaron a construir una especie de relación entre los tres, en particular Roosevelt y Stalin. Y se pusieron de acuerdo en lo suficiente para continuar con la guerra y ganarla. Decidieron una rendición condicional y la futura estructura de lo que sería Europa. Here the chief executives of Britain and the United States met for the first time with Marshal Stalin. They reaffirmed their country's determination to work together in the war and in the peace to follow. Las batallas que la Unión Soviética libró en el frente oriental fueron de una escala casi inimaginable y cambiarían las tornas a favor de esta nueva alianza. Estas batallas dentro de la Unión Soviética fueron de una escala nunca vista en la historia bélica. Estas enormes y titánicas luchas, la contienda por Leningrado, la contienda por Stalingrado, la masiva batalla de tanques, la batalla de tanques más grande de la historia que tuvo lugar en Kursk. El número de víctimas en estas batallas fue descomunal. Millones y millones de soldados soviéticos perderían la vida en estos campos de batalla. Era una guerra popular. La patria del pueblo estaba siendo invadida y así resistieron. Había grupos partisanos detrás de las líneas nazis. Todos, hubieran sido víctimas de las purgas o no, o les agradara a alguien o no, querían defender la patria. La Unión Soviética perdió un inmenso número de víctimas, toda una generación de hombres jóvenes. La destrucción económica, también de campos y fábricas, fueron pérdidas tremendas. A principios de 1945, cuando era evidente que los aliados iban a salir vencedores de la guerra, los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta para discutir un nuevo orden mundial. Debían decidir lo que realmente sucedería en el mundo una vez que la Alemania nazi hubiera sido derrotada. The three parties reach a firm accord on military and political points.
coordinated plans are made for great new blows against Germany from all directions. Reaffirming the resolve of the United Nations to cooperate fully after the war, Roosevelt, Churchill, and Stalin reach agreement on the foundations of European peace. Germany shall be disarmed. German militarism and Nazism will be destroyed. Apenas 2 meses después de la conferencia de Yalta, las fuerzas soviéticas llegaron a Berlín e izaron la bandera de la victoria sobre el Reichstag. A tan solo unos cientos de metros, Adolf Hitler se había suicidado en el búnker del Führer. El teatro europeo de la Segunda Guerra Mundial había llegado a su fin. Pero las líneas de batalla de la Guerra Fría ya se estaban dibujando. En julio de 1945 comenzó la Conferencia de Potsdam. Los líderes de los países aliados victoriosos se reunieron en Alemania, que se había rendido incondicionalmente hacía solo 9 semanas. Aquella sería la última vez que Stalin abandonara la Unión Soviética. Stalin y la Unión Soviética salieron de la guerra débiles y poderosos al mismo tiempo. Débiles en el sentido de que enormes franjas de la Unión Soviética habían sido totalmente destruidas por el ejército alemán, pero poderosos en el sentido de que el Ejército Rojo había invadido Europa Oriental y Stalin controlaba ahora muchos de los territorios que siempre había codiciado. Esto lo colocaba en una posición muy poderosa. La propia Alemania iba a ser dividida en 2 partes. Los soviéticos, es decir, Stalin, iba a controlar el este de Alemania. Y los aliados occidentales, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, iban a controlar el sector occidental de Alemania. Y lo mismo iban a hacer con Berlín. Good progress at the Berlin Conference. Reparations settled, boundaries adjusted, peoples relocated. New problems will still arise tomorrow, but today we have an international organization to work them out, so that problems do not become conflicts. The Big Three changes, but the Big Three goes on. When the president dies, another ably takes his place. A prime minister leaves the conference to stand a free election, and by the choice of his people, a new prime minister returns to his seat. But the conference goes on. The promise made at Tehran and reaffirmed in Berlin is kept on schedule. Las batallas de la Segunda Guerra Mundial continuaban en el Pacífico, por lo que la Unión Soviética declaró formalmente la guerra a Japón. Sin embargo, no tardaron en rendirse tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki. Los aliados se alzaron con la victoria en la Segunda Guerra Mundial, pero los 3 grandes tuvieron un final muy distinto. Roosevelt murió antes del final de la guerra. Stalin era ahora más fuerte que nunca y Churchill temía el poder de la Unión Soviética sobre Europa. Churchill terminó la Segunda Guerra Mundial muy resentido, porque sentía que el único líder nacional que había salido de la lucha con lo que quería era Stalin. Porque él había conseguido sus recompensas en el Pacífico con las islas Sakhalin y el acceso a los puertos del Pacífico, y por supuesto se había apoderado de la mayor parte de Europa del Este, provocando la frustración y amargura de Churchill. Así que ordenó a los jefes del Estado Mayor británico que elaboraran una operación llamada Impensable para la reconquista de Polonia en manos del Ejército Rojo, mediante 42 divisiones estadounidenses y británicas con la ayuda absurda de los restos de la Wehrmacht. Este documento, que todavía se encuentra en los archivos nacionales del Reino Unido, es un escrito asombroso. No lo recordaba. Tiene alrededor de 150 páginas con una descripción detallada de cómo se iba a realizar. Pero los jefes de Estado Mayor utilizaron la palabra peligroso 23 veces para describirlo, porque dijeron que si los rusos querían una guerra, estaban en condiciones de tenerla. Sabían que el Ejército Rojo era incomparablemente más fuerte que los ejércitos aliados occidentales. Y por supuesto los ejércitos británico y estadounidense también sabían que sus soldados no tenían el menor deseo de luchar contra los rusos.
Les habían contado que los rusos eran héroes durante los últimos 4 años, así que toda la idea era obviamente absurda. Pero la Operación Impensable, que fue uno de los guiones posteriores más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, era un reflejo de lo absolutamente horrorizado que Churchill se sentía por el espectáculo de la Unión Soviética al salir de la guerra, habiéndose apoderado de Europa del Este. Stalin siempre estuvo decidido a que todos los países que ocupaba con el Ejército Rojo se convirtieran de alguna manera en estados satélites soviéticos. Por lo que pensó, discutamos lo que discutamos con los occidentales, se cumplirá lo establecido. Quien quiera que tenga su ejército allí instalará su propio sistema. Y es lo que sucedió. Así que muy rápidamente instaló un sistema a través de todos esos países: Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía y Yugoslavia. Antes, todos se convirtieron en democracias populares. Más tarde hubo una ruptura con Tito en Yugoslavia, pero básicamente él permaneció en control de esta especie de enorme región de Europa del Este. En 1946, Churchill expresaría públicamente sus preocupaciones con su famoso discurso sobre el telón de acero. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe: Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest, and Sofia. All these famous cities and the populations around them lie in what I must call the Soviet sphere. Uno de los momentos clave de la posguerra se produjo en la primavera de 1946, cuando Winston Churchill, que ya no era primer ministro, viajó a Estados Unidos. Junto con el presidente Truman, fue a Fulton, Missouri, donde pronunció su famoso discurso sobre el telón de acero. Dijo: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido sobre Europa. Recordemos que en ese momento los aliados occidentales querían mantener su alianza con Stalin. Esperaban que la alianza militar, que había funcionado tan bien durante la guerra, pudiera continuar en el periodo de posguerra. Pero Churchill se percató de que todo había cambiado, de que Stalin ya no era un aliado de fiar, por lo que realizó aquel discurso. Fue un discurso explosivo. Provocó ondas de choque en todo el mundo, porque Truman y Attlee en Inglaterra estaban tratando de mantener la alianza, pero Churchill había arrojado un cartucho de dinamita. Aunque el discurso de Churchill reconocía lo que ya estaba ocurriendo, que los gobiernos comunistas estaban tomando el poder en un país tras otro, había mucho recelo entre el este y el oeste. Así que la Guerra Fría no empezó de golpe, sino que fue una serie de maniobras y posteriormente de respuestas. Un factor importante en el endurecimiento de la Guerra Fría fue el Plan Marshall iniciado por Estados Unidos, que prometió millones y millones de dólares para reconstruir Europa. Ofrecieron el Plan Marshall a los países de Europa del Este como una forma de atraerlos al bando de Occidente, pero también sabiendo que Stalin no les dejaría aceptarlo. Así que Stalin percibió el Plan Marshall como un ataque directo a la autonomía de la Unión Soviética. Aquello condujo a más repercusiones, la formación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, en respuesta a aquello, la Alianza del Pacto de Varsovia, de modo que se produjo un cierre gradual de los contactos entre el este y el oeste y un aumento gradual del miedo y la desconfianza. La Unión Soviética lanzaría el Plan Molotov como respuesta al Plan Marshall, y se difundieron películas de propaganda como represalia a las acciones de Estados Unidos. In Washington, the Marshall Plan is announced. An aid program for the world? No, for America's capitalists. Truman's new budget? $2.5 billion for social welfare, $21 billion for armaments. Economic and political enslavement of foreign countries, hunger and unemployment in their own country. That's the real Marshall Plan. The stock exchange, the headquarters of the true masters of America. Here sit the Americans who run the opinion factories. Lo próximo era decidir si debían declararles la guerra a los aliados, aunque ellos tenían la bomba atómica y él no.
Así que lo más importante era conseguir una bomba atómica. Beria supervisó el proyecto atómico de forma brillante, absolutamente brillante. Fue algo extraordinario. Encontró todos los materiales en Alemania. El bismuto, el uranio que necesitaba, y lo envió todo. Construyó ciudades especiales para su construcción. Proporcionó a los científicos lujosas villas, y había un pequeño libro en el que se enumeraban las recompensas que obtendrían si la bomba atómica funcionaba. Un bonito coche, una casa de campo, etc. Y el castigo que recibirían si no, el fusilamiento. Así que había una razón de peso para hacer funcionar la bomba atómica y de hecho lo consiguieron. Una vez que tuvieron la bomba atómica, la siguiente pregunta era qué hacer con ella. Y tal vez, afortunadamente para nosotros, se produjo la Revolución China. Y para Stalin era más importante centrarse en aquello y comenzar la Guerra de Corea que atacar a Occidente de nuevo. Pero estaba claro que pensaba, ¿por qué deberíamos detenernos en Berlín? ¿Por qué no dirigirnos al Atlántico? Las líneas de combate de la Guerra Fría que se estaba librando en todo el mundo dieron otro giro dramático cuando los comunistas de Mao Zedong resultaron vencedores en la Guerra Civil China. Ahora dos de los antiguos grandes imperios del mundo estaban bajo el dominio comunista, y la primera verdadera batalla por el poder de la Guerra Fría tendría lugar en Corea. There is no margin for error when the chips are down, when the bullets and projectiles that fly overhead are real. A situation soon to come in the summer of 1950. Thousands of miles away on the other side of the Pacific, trouble was being fermented. North Koreans, plotted by the communists, were massing strength for a war against the democratic government of Korea, a war which threatened the peace of all nations. 1953 sería un año crucial. La Guerra de Corea termina en un punto muerto y el dominio de Joseph Stalin sobre la Unión Soviética llega a un dramático final. El 5 de marzo de 1953, la Unión Soviética anunció la muerte de su líder, Joseph Stalin. Stalin is dead. The Kremlin's cold stone walls, the eerie face of Moscow, a howling wind and snow adding to the somber picture is the description accompanying the announcement that the most powerful dictator in history has come to the inevitable end. The scramble for power is the next chapter. There were no immediate indications of who would succeed Stalin. Molotov or Malenkov. Their names fitted into the pattern of the struggle for Stalin's mantle, as did the name of Beria. As this newsreel went to print, the word had not yet come from Moscow. But Stalin's life was history. Intrigue, ruthless ambition, absolute power. Al igual que con Lenin, no había ningún sucesor obvio para Stalin. Y este, al igual que Lenin, creía que era imprescindible y que nadie podía sucederle. Hasta cierto punto era cierto porque, al igual que no hubo otro Lenin, tampoco hubo otro Stalin. Pero lo que dejó atrás fue un puñado de aterrorizados apparatchiks, acostumbrados a estar bajo el pulgar de Stalin. El sucesor principal, al parecer, iba a ser Malenkov, que era un apparatchik bastante gordo, joven y despiadado, que había servido a Stalin y había hecho mucho trabajo sucio. Khrushchev era mucho más dinámico, y nadie pensaba que fuera a suceder a Stalin. Y menos el propio Stalin, porque era una persona semianalfabeta, tosca y maleducada, por lo que nunca podría ser considerado un ideólogo. Pero no importó, porque se adueñó del poder y destruyó a la persona más poderosa del gobierno tras la muerte de Stalin, que era Lavrenti Beria, jefe de la policía secreta durante mucho tiempo y supervisor del proyecto cuyo fin era conseguir una bomba nuclear, lo que había logrado con éxito. Así que lo arrestó, lo fusiló a él y a toda su gente y puso fin al periodo de terror descarado en la cúpula del gobierno. Había competencia. Khrushchev era una de esas personas que parecía un payaso. Una de las razones por las que a Stalin le gustaba, ya que no suponía ninguna amenaza, hacía lo que le decían. Además, era compañero de estudios de la esposa de Stalin. Decía siempre lo correcto, hacía siempre lo correcto. Durante la guerra fue muy eficaz. Solo se equivocó una vez. Su hijo iba a ser ejecutado por disparar a otro oficial, pero se las arregló para llevar un avión a Alemania a tiempo y fue capturado.
pero huyó y volvió a Rusia. Khrushchev se arrodilló ante Stalin y le dijo que perdonara a su hijo, pero Stalin se negó. No creo que Khrushchev perdonara nunca a Stalin por el fusilamiento de su hijo, y ese puede que fuera uno de los motivos de su discurso contra Stalin. Puede que fuera personal. Pero de todos modos, aquel 20º Congreso del partido, que sacudió a todo el mundo comunista cuando admitieron que Stalin era un criminal y que ellos mismos habían seguido sus pasos, fue algo muy valiente. Pero en realidad estableció a Khrushchev en el poder porque significaba que podía deshacerse de sus enemigos. No los fusiló. A Molotov lo nombraron embajador en Mongolia Exterior. A Malenkov creo que lo pusieron a cargo de una central eléctrica en Siberia. Castigos no muy agradables, pero mejores que la muerte, supongo. El impactante discurso de Nikita Khrushchev en 1956, en el que denunciaba el culto a la personalidad que se había formado en torno a Stalin, contribuiría en gran medida a la ruptura chino-soviética. Pero aunque las relaciones con la otra gran potencia comunista mundial se habían agriado, Khrushchev conseguiría pronto importantes victorias políticas para la Unión Soviética. And on October 4th, 1957, a world-stirring event took place. A man-made celestial body, for the first time in history, overcame terrestrial gravity and flew into space. Entre principios y mediados de los años 50, los estadounidenses desarrollaron su programa espacial y anunciaron que pronto lanzarían un satélite al espacio. Este fue un gran momento, al igual que un gran triunfo. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Ellos también habían estado desarrollando su propio satélite, y de hecho lo consiguieron antes. Este fue el gran triunfo de Khrushchev, lanzar el Sputnik antes que los estadounidenses. Fue un verdadero triunfo. La carrera espacial fue un ejemplo del gran éxito soviético. Aunque la economía estaba mejorando después de la guerra, no funcionaba a pleno rendimiento por entonces. Pero la carrera espacial comenzó casi como una carrera armamentística. Al saber que los estadounidenses estaban intentando construir cohetes, la Unión Soviética movilizó todos sus recursos para lanzar un satélite y posteriormente un hombre al espacio para poder ser los primeros. Así que fueron capaces de movilizar todos los recursos hacia este objetivo y tenían científicos brillantes, también científicos alemanes que se habían ido a la Unión Soviética con un tremendo poder intelectual y una enorme capacidad tecnológica. Con todos los recursos a su disposición, fueron los primeros en llegar al espacio. El lanzamiento del satélite Sputnik generó una atención frenética en todo el mundo. Pero al mismo tiempo, la carrera armamentística estaba en pleno apogeo y los actos de espionaje alcanzaban niveles extraordinarios en ambos bandos. En 1960 se alcanzó un punto crítico cuando el piloto Francis Gary Powers despegó de Peshawar, Pakistán, y su avión espía U-2 fue derribado por las defensas aéreas soviéticas. Secret reconnaissance of Russia by high-flying American U-2 jets ended when one was downed deep in Soviet territory. Its pilot, Francis Powers, was made the subject of a showcase trial. Powers' family was in the courtroom as Russia began massive exploitation of this propaganda windfall. Powers' conviction was inevitable, and the U-2 affair became Khrushchev's pretext to torpedo the Paris Summit Conference. Así pues, en septiembre de 1959, Khrushchev se reunió con Eisenhower en Camp David, Estados Unidos, y acordaron reunirse de nuevo en París la primavera siguiente, y así iba a ser. Pero algo se interpuso entre tanto, algo que provocó una crisis en las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y fue el derribo de un avión espía U-2 pilotado por Gary Powers. Khrushchev dio una orden personal a sus defensas aéreas para derribar un avión espía U-2 estadounidense sobre el espacio aéreo soviético. Durante 3 o 4 años, los aviones estadounidenses habían estado invadiendo libremente el espacio aéreo ruso, a gran altitud, y los rusos no tenían cazas ni misiles que pudieran alcanzarlos. En 1960 sí.
Khrushchev pensó, ¿quién puede culparle? Que el hecho de que los estadounidenses enviaran un avión de suministros a sobrevolar su espacio aéreo el 1 de mayo, que es sin duda el día más sagrado del calendario bolchevique soviético, era un insulto deliberado, por lo que dio la orden de derribarlo. Khrushchev jugó sus cartas muy hábil y despiadadamente. Inicialmente anunció el derribo del avión, aunque no admitió que había capturado a su piloto, el comandante Gary Powers. Y así los estadounidenses se metieron más y más en un entramado de mentiras acerca de que se trataba de un avión meteorológico, etc. Y solo 2 días después, Khrushchev reveló que tenían al comandante Gary Powers y anunció triunfalmente al mundo que sus cámaras eran mejores que las estadounidenses que habían encontrado en el U-2, así que la humillación fue tremenda. Aquello provocó una crisis absoluta en las relaciones entre los dos países. Khrushchev se marchó de vuelta a Moscú. No quería saber nada más de estas reuniones y suspendió la visita prevista de Eisenhower a Moscú. Eisenhower se sintió muy decepcionado ya que estaba deseando ir. Pero la visita se suspendió y las relaciones entre los dos países volvieron a entrar en crisis. El incidente del U-2 se resolvió finalmente mediante el intercambio de Gary Powers por un espía soviético llamado Rudolf Feivel, que había sido capturado en Estados Unidos. No obstante, la guerra tecnológica continuó y los soviéticos lograron otra victoria al lanzar al primer hombre al espacio en 1961, Yuri Gagarin. La carrera espacial se convirtió en una competición increíblemente pública entre las dos superpotencias en cuanto a quién podía exhibir su tecnología, su sofisticación, su ambición en un nuevo reino, el espacio. De eso se trataba realmente la carrera espacial y por eso ambos países invirtieron grandes sumas en enviar gente al espacio y en competir de esa manera. Obviamente, la maquinaria propagandística soviética convirtió a todos los cosmonautas en grandes héroes, al igual que la maquinaria propagandística estadounidense convirtió a sus astronautas en grandes héroes. Y ciertamente creo que por un tiempo el público estuvo bastante fascinado, probablemente en ambos mundos. Gagarin era un piloto extraordinario, muy bien entrenado y era un hombre muy intrépido. Se convirtió en una especie de ídolo cinematográfico. Fue algo internacional, por lo que la Plaza Gagarin no solo está en Rusia, sino también por toda África. Además, tuvo un enorme efecto en la mentalidad estadounidense. Una vez más, se trató de un triunfo para la Unión Soviética. Demostró sus capacidades y lo que había logrado con su programa espacial. Fue toda una humillación para los estadounidenses, que felicitaban públicamente a los soviéticos, pero en privado estaban furiosos. ¿Qué es lo que hicieron? Una de las primeras cosas que hicieron fue crear la NASA. Estaban decididos a recuperar la ventaja en la carrera espacial. The achievement by the USSR of orbiting a man and returning him safely to ground is an outstanding technical accomplishment. We congratulate the Soviet scientists and engineers who made this feat possible. The exploration of our solar system is an ambition which we and all mankind share with the Soviet Union. And this is an important step toward that goal. Our own Mercury Man in Space program is directed toward that same end. El final de los años 50 y el comienzo de la nueva década parecieron al principio una era de éxito desenfrenado para la Unión Soviética, con su espectacular liderazgo en la carrera espacial. Pero enormes problemas se vislumbraban en el horizonte, tanto en Europa como en Norteamérica. Los primeros años de la década de 1960 serían el punto álgido de las tensiones de la Guerra Fría, tanto en Europa como en Estados Unidos. Una revolución comunista había tenido lugar justo al lado de las fronteras norteamericanas en Cuba y la invasión de Bahía de Cochinos que pretendía derrocar al nuevo gobierno de Fidel Castro había fracasado. Y en Berlín, donde los aliados se habían reunido tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial, el telón de acero se estaba convirtiendo literalmente en un muro. Khrushchev ejercía un control absoluto sobre el bloque oriental, pero al mismo tiempo era muy susceptible a las presiones. Y hay que recordar que a finales de los años 50 y principios de los 60, en primer lugar China era un país en auge, pero también un rival por el liderazgo del mundo socialista y cada vez más, sobre todo a principios de los 60,
los chinos de Mao Zedong, denunciaban públicamente que Khrushchev traicionaba al socialismo. Así que sufrió esa presión. Y también la presión, por ejemplo, de los dirigentes de Alemania Oriental que le instaban constantemente a adoptar una línea mucho más dura con Occidente. Uno de los principales problemas de Alemania Oriental a finales de los 50 y principios de los 60 era la avalancha de alemanes orientales que cruzaba la frontera hacia Alemania Occidental. Esto ocurría en Berlín, donde era relativamente fácil cruzar la frontera para los alemanes orientales que querían seguir adelante, que querían progresar en la vida cruzando la frontera. Khrushchev lo consideró un problema muy grave, ya que varios millones de alemanes se habían trasladado a Alemania Occidental, abandonando el estado de Alemania Oriental. ¿Y qué es lo que hizo? Autorizó a Walter Ulbricht, el líder de Alemania del Este, a construir el muro de Berlín. Esto puso fin a la emigración masiva de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Pero también fue un desastre para las relaciones públicas. No estaba bien visto tener que construir un muro para mantener a su población dentro. The East Germans don't seem to have guards enough to plug every hole. When a soldier's attention is diverted by others, a hole is cut in the barbed wire and Khrushchev's face is slapped again. Poco después de la construcción del muro de Berlín surgió otro punto álgido en la Guerra Fría cuando se reveló al mundo que la Unión Soviética había ubicado armas nucleares en el territorio de la nueva Cuba comunista. El mundo observó con gran expectación el enfrentamiento entre las dos superpotencias. La crisis de los misiles de Cuba es un episodio sumamente complicado. De hecho, los historiadores siguen desenterrando archivos e intentando comprender qué ocurrió exactamente. Creo que Castro desempeñó un papel importante en esto. Al menos Khrushchev culpó a Castro de incitarle a enviar misiles para proteger a Cuba contra otra invasión de Estados Unidos. La Unión Soviética calculó mal la reacción de Estados Unidos a la presencia de estos misiles. No se percataron de que habían sido descubiertos. Así que existió un peligro real durante esas 2 semanas, en octubre, de que el mundo entrara en una guerra nuclear debido a esa tensión. La mayor crisis entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y de hecho creo que una de las grandes crisis de toda la Guerra Fría, se desencadenó cuando Estados Unidos colocó misiles, sus propios misiles, en suelo italiano y turco. En represalia, Khrushchev quiso colocar misiles soviéticos en territorio cubano, muy cerca de Estados Unidos. De este modo comenzó el enfrentamiento. Kennedy declaró que era totalmente inaceptable tener esos misiles tan cerca de Estados Unidos. Khrushchev respondió que era totalmente inaceptable que los americanos tuvieran misiles en territorio italiano y turco. El mundo en ese momento se encontraba en una profunda crisis. Estuvimos muy cerca de que se declarara una guerra nuclear. Y únicamente gracias a un consejo más sensato, con mentes más sensatas, se llegaría a un acuerdo entre ambas potencias que les permitiría dar marcha atrás. Khrushchev inició la crisis de los misiles de Cuba como una forma de romper el estancamiento que sentía que se estaba produciendo en la rivalidad entre las dos superpotencias. Pensó que tenía que hacer algo para subir la apuesta. Se había convencido a sí mismo de que asumir un riesgo, una apuesta, cambiaría todo el curso de la Guerra Fría. Y había visto un indicio de ello cuando, en 1956, durante la crisis de Suez, había amenazado con que si el Reino Unido, Francia e Israel no se retiraban de Egipto, usaría armas nucleares. Es un acontecimiento que a menudo se olvida. Y Estados Unidos les había obligado a retirarse. Así que lo vio como una prueba de que la política nuclear realmente funcionaba. Y qué mejor manera de romper el impasse y superar el poder y la riqueza de Estados Unidos que colocar armas justo en el jardín trasero de Estados Unidos, así como defender una nueva revolución fraternal en Cuba. Por eso lo hizo. También era miembro de la generación de la Segunda Guerra Mundial, como todos los líderes soviéticos, y en realidad tenía mucho miedo a la guerra. Habían visto lo que hacía la guerra, incluso la convencional. Así que pensó que ganaría en ese aspecto. Call on the chairman of the Council of Ministers of the Soviet Union on a point of order.
Why then this jerk, this stooge of American imperialism here, who is speaking before you, he is touching upon questions which are obviously not procedural ones, and the president, who is sympathizing with these colonialists and colonial domination, obviously is not stopping him. Tenía la cualidad de un actor que se quita el zapato y lo golpea. En las Naciones Unidas llamó la atención y en la crisis de los misiles de Cuba creo que ganó. Fue muy astuto, muy arriesgado, pero estábamos más asustados que ellos. Recuerdo que yo estudiaba en aquella época y pensé seriamente en Cambridge, este podría ser mi último día en la Tierra, con la crisis de los misiles y Kennedy resistiendo. Pero de hecho, Khrushchev tenía una moneda de cambio y estaba dispuesto a retirar los cohetes si Estados Unidos retiraba los suyos de Turquía. Eso no se hizo público en aquel momento, pero está claro que era un órdago y la Unión Soviética lo ganó. Como resultado, no tenían armas atómicas cerca de sus fronteras. Ese fue uno de los grandes logros de Khrushchev. Fue muy arriesgado, pero no creo que nadie en Rusia se lo echara en cara. Y a pesar de todos estos caros servicios de inteligencia en Occidente, nadie comprendió del todo que cuando Khrushchev amenazaba con enterrarnos a todos, cuando Khrushchev les contaba a los embajadores occidentales que había destinado 20 armas nucleares al Reino Unido y que confiaba en que eso sería suficiente, todo esto era una fanfarronería propia de un tipo que estaba trastornado. Khrushchev pensó que estaba jugando una mano brillante y creyó, con razón, que estaba asustando a Occidente. Pero lo que no vio fue que estuvo muy cerca de pasarse, porque nos asustó demasiado. They retreat to Moscow. Russian ships steam out from Cuban ports with their decks loaded with missiles the Soviets are withdrawing under pressure from the New World. It's one of the last chapters in the offensive threat from Cuba that led the United States to throw a quarantine around that island and force the Russians to dismantle their medium-range rocket installations. U.S. planes and picket ships have counted 42 rockets on Russian-bound ships. But still unresolved is the question of the jet bombers in Cuba. Castro claims they belong to him and that he will not give them up. The U.S. insists the Russians must remove them before the quarantine will be lifted. Los periódicos soviéticos anunciaron que la Unión Soviética había salvado al mundo gracias al acuerdo alcanzado con Estados Unidos, así que se llevaron todo el crédito por aliviar esta tensión, y eso es lo que los lectores soviéticos vieron, que aquello era una victoria para la diplomacia soviética. The following is the text of President Kennedy's statement of noon. I welcome Chairman Khrushchev's statesmanlike decision to stop building bases in Cuba, dismantling offensive weapons, returning them to the Soviet Union under UN verification. This is an important and constructive contribution to peace. Ni el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, ni el secretario general de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, durarían mucho más en sus cargos tras la desescalada de las tensiones por la crisis de los misiles de Cuba. JFK fue tristemente asesinado en noviembre de 1963 y Khrushchev sería apartado del poder al año siguiente. Pronto llegaría la era de Leonid Brezhnev en la Unión Soviética.